Una vez estando en Costa Rica, yo recuerdo que recibí una ofrenda muy grande, quizás la ofrenda más grande que había recibido hasta ese día. El Señor habla, no sé si ustedes saben, pero el Señor habla. Y el Espíritu de Dios me persuadió. Yo había hablado con Fanny y ella me dijo, mira, debemos esto, hay que pagar aquí. Y cuando yo escuché la cantidad de dinero que el pastor me dio, yo dije, gracias Señor, porque era exactamente lo que necesitábamos y un poco más. Y yo recuerdo que esa tarde o esa noche el Espíritu Santo se me atravesó y me habló. Y me dijo, ¿ves aquel anciano que está allá atrás? Un ancianito así, con unas ropitas muy sencillas. Yo le dije, sí. Me dijo, yo amo a ese hombre también. Yo le dije, yo lo sé. Tú no eres más importante que él porque predicas a miles. Yo le dije, yo lo sé, Señor. Y él dijo, para mí, él vale lo mismo que tú vales. Yo le dije, yo lo sé. Y yo no solamente contesto tus oraciones, también contesto las de él. Yo le dije, yo lo sé. Y me dice, ¿sabes por qué tú todavía estás en pie? Porque hay hombres como él que tocan mi rostro durante 8 horas diarias. Y tocan mi poder y mi misericordia durante 8 horas. Y lo que tú no oras, lo ora él. Y aunque él no predica, él levanta una nube de gloria, de cuidado a la par tuya. Y yo lo sé. Y me dijo, yo he decidido usarte a ti para bendecir a ese hombre. Me dijo, toma todo el dinero, y era un montón. Llámalo. Y yo llamé al anciano. La gente le tiene miedo a los predicadores, yo no sé por qué. Y entonces el ancianito estaba así como tembloroso. Y yo le dije, hermano, el Señor me dio una palabra para usted. Y me dijo, todo el dinero que me dio, me dijo que solamente separe 1,500 colones, que son como unos $5 en aquel tiempo. $10 en aquel tiempo. Y le dije, y el Señor me dijo que separe eso nada más para el autobús y el resto se lo dé. Y yo se lo di. Y yo le dije la cifra. Yo dije, este viejito cuando escuche el bombazo de plata que es, va a caer atacado y me va a decir, no hermano, partamos la ofrenda la mitad, se llevó hasta un poco. Pero no, la agarró y se le embuchacó. Y entonces como yo lo veo llorando, yo le pregunto al único, ¿y qué fue lo que pasó? Yo no sé qué pasó. Y entonces él empieza a llorar y me dice, pastor, toda la vida yo he cocinado en un fogón. ¿Saben qué es un fogón? Es una cuestión que hacen así y le meten leña por los lados. Pensé que ya le había olvidado, como ustedes son del área metropolitana de Washington. Y el anciano me dice, toda mi vida he cocinado en un fogón y a causa de eso casi he perdido la vista por el humo. Pero hace un mes pasé por un local y le puse la mano a una cocina y le dije a Dios, yo quiero esa cocina. Nunca, dice él, en 30 años de ser un intercesor, nunca he pedido nada para mí. Siempre he pedido para otros. Y él me dijo, y pedí una cocina de unas que tienen botoncitos así, unas benditas que ni disco tienen, son digitales, las más carísimas que hay en Costa Rica. Y por qué no se le ocurre agarrar una de las más sencillas, unas con un cilindrito de gas, Dios mío, o una hornillita, no. Y entonces me dice, y lo que usted me dio, pastor, me alcanza para comprar la cocina, para hacerle un techo a la cocina también y echarle un piso y pagar el taxi que me la lleve, bendito sea Dios. Y yo cuando escuché aquello, yo me sentí miserable, porque en mi casa nosotros teníamos 2 cocinas y eran de esas benditas de botoncitos, y teníamos 2 refrigeradoras que nos las habían regalado, pero las teníamos, y teníamos demasiadas cosas. Y cuando yo escuché aquello, yo lo abracé al anciano y el pastor estaba ahí y le di aquello. El pastor se me quedó viendo pensativo y yo recuerdo que me monté al autobús el siguiente día. Iban 5 pastores panameños allí. Cuando yo los vi dije, gloria a Dios. Uno cuando anda con los cristianos son demasiado dadivosos. Aquí la cuestión se compuso. Porque el viaje es de 7 horas y hay que comer de camino. Y cuando uno anda con pastores, los pastores son botados y me van a invitar a almorzar. Esos son los tipos más pinches y más miserables que he encontrado yo en mi vida. Mire, se comieron como 3 platos cada uno y yo me tiré 4 vasos de agua y no les dio la gana invitarme ni a un pedazo de tortilla vieja, nada.
Y como ya andaba bien vestido, todo el mundo decía, este tipo anda volando en plata, seguramente está ayunando. Y yo los miraba y yo decía, ¿en qué hora me dicen que me van a dar algo? Y nada. Y cuando bajamos un cerro, que es un cerro grandísimo que hay en Costa Rica, y caímos a la planicie, yo empecé a pensar en Berenice. Y empecé a pensar en Priscila, empecé a pensar en mis hijas. Y yo recuerdo que yo nunca jamás llegué a mi casa con las manos vacías. Nunca. Siempre llevé algo. Eso es una realidad. Nunca yo llegué con las manos vacías. Nunca, jamás. Y empecé a pensar que cuando yo llegaba a la casa, Berenice salía chiquita y me decía, ¿cómo está papá? Pero atrás de cómo está siempre me decía, ¿qué me trajo? Y era la primera vez que iba a llegar con las manos vacías a la casa. Y yo recuerdo que yo agaché mi cabeza y empecé a llorar en el silencio. Aquellos 5 hombres me impusieron las manos. Uno me profetizó y me dijo, Señor, perdona a este hombre que ha caído en pecado, dijo. Este hombre le está remordiendo la conciencia. Señor, nada queda oculto en esta tierra, decía el hombre profetizándome. Y yo tenía ganas como agarrar un leño y volarle el leño, era tan cabezón. Yo no había hecho ninguna brutada de esas. Sencillamente estaba llorando porque había cumplido el propósito de Dios en mi vida y no tenía un centavo para poder llegar a mi casa, y no tenía cómo comprar un pan, y no tenía cómo comprar leche. Y recuerdo que viajé 3 horas y lloré demasiado. Y al llegar a un lugar inmenso, un puente enorme que hay en Costa Rica, el autobús se detuvo. Y jamás olvidaré que subí un hombre elegantemente vestido, con pinta de ejecutivo, y él se va hasta la parte de atrás, el bus está detenido, los ojos de la gente estaban viendo a ese hombre, y él habló con una voz muy linda, y él me dijo, usted es el pastor Rafael Ramírez, y yo estaba bañado en llanto. Aquí afuera tenía un pastor sentado, y yo sentado adentro, y donde yo levanté mi rostro, aquel hombre me dice, yo vengo de parte de Jehová de los ejércitos, y yo empecé a temblar, y aquellos pastores lo estaban mirando, y él me dijo, dice Dios que él estaba allí cuando le diste el dinero al anciano. Y yo dije, ¿cómo sabe este hombre lo que yo hice? Y Dios sabe que Berenice espera algo en casa y Priscila espera algo en casa. Y yo decía, ¿cómo sabe este hombre eso? Y Dios sabe que no tienes un centavo en la bolsa. Y él me dijo, Jehová te manda, y me echó algo aquí en la bolsa, y yo impactado no le pude decir ni gracias ni nada. Y donde el hombre se bajó y el autobús salió, yo abrí la ventana, y donde saqué mi cabeza para hacerle a Dios, yo no veo al hombre, y me paro en el asiento y veo al otro lado y tampoco lo veo al frente y no lo veo. Entonces le grito al chofer y le digo, para, y el chofer para, y vive Jehová, le di 7 vueltas a ese bus, y yo no sé dónde estaba ese hombre, yo no sé si era un ángel, yo no sé si era Jesús, yo lo único que sé es que me dio 7 veces más de lo que yo le puse la mano al anciano el día anterior. Dios cuidará tu sueño, y aunque los infiernos se levanten, Jehová, que alguien se ponga de pie.